Buenos días. De parte de Softland y Estrategia 3, gracias por acompañarnos al webinar COVID-19, el reto de trabajar a distancia y lograr el compromiso de los colaboradores. Softland, como empresa de soluciones empresariales ERP y de recursos humanos en Latinoamérica y España, ha adquirido el compromiso de crear valor para las empresas mexicanas ahora, cuando más lo necesitan. Te pedimos que te sientas en la libertad de enviarnos tus consultas por escrito vía chat en cualquier momento de este webinar. Estas serán atendidas al finalizar la ponencia. Esta sesión además está siendo grabada con el propósito de que puedas repasar ciertos puntos o simplemente compartirla con tu equipo. Sin más, te presentamos a Alfredo Calderón, quien es gerente comercial de Softland México. Alfredo es licenciado en Informática Administrativa en la Universidad Tecnológica Americana. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el área comercial con alta especialización y certificación en software ERP, CRM y Business Intelligence. Obtuvo diplomados en tecnologías de información impartidos en la Universidad Nacional Autónoma de México y dirección estratégica de ventas impartido en el Tecnológico de Monterrey. Es colaborador en distintos foros de discusión como la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Club Rotario de México y Business Network International, o más conocido como BNI. Adelante, Alfredo. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Jackie. Bienvenidos. Hoy nos toca hablar sobre el reto de trabajar a distancia y lograr el compromiso con los colaboradores. Vamos a comenzar. Hoy se está definiendo esta contingencia con un nombre, la nueva era de COVID-19. Y definitivamente existe un antes y un después de este acontecimiento a nivel mundial. Todas nuestras actividades diarias se ven modificadas o cambiadas de como lo veníamos haciendo antes, ¿no? Hechos como realizar pagos de servicios ya no es lo mismo. El simple hecho de comprar insumos básicos se ha metamorfoseado, se ha cambiado en medios electrónicos, en aplicaciones móviles. El transporte público también está sufriendo cambios, en donde la forma de desplazarnos de un lugar a otro cada vez es más segura, con más dispositivos y medios de seguridad para evitar contagios. También de esta misma forma el transporte privado se ve reflejado con este tipo de cambios. Asistir a la oficina ya no es tan cotidiano como lo venía siendo antes. De hecho, muchas empresas han optado por tener opciones de trabajo en casa o también llamado home office. Y es aquí donde precisamente las empresas empiezan a tener la necesidad de medir el desempeño de los equipos. Esto lo hacen a través de canales y herramientas de comunicación efectivos. En primer lugar, los interpersonales, que son innegables de poder dejar detrás, y sobre todo los tecnológicos, software y hardware. Bien, para tal efecto y para identificar cuál es el nivel de compromiso que tenemos que generar para con nuestros clientes, yo les traigo hoy 5 pautas en donde voy a comentar qué sería lo importante para lograr este objetivo. La primera de estas pautas es la comunicación. Comunicación entre los colaboradores. Debemos de dejar sentir al colaborador que está trabajando en un ambiente de trabajo, aunque está trabajando hoy en su casa. Aunque él siga confinado en su domicilio, él debe de estar teniendo comunicación con sus pares. No solo eso, sino también los jefes deben de tener una identificación y colaboración de forma bidireccional entre el colaborador y el jefe de este, ¿no? Otra parte importante del tema de comunicación es el que debemos tener para con nuestros clientes y con nuestros proveedores. Estos lazos y estos vínculos de comunicación constante deberán ser reforzados no solamente con las herramientas tradicionales de comunicación empresarial, que son los correos electrónicos o llamadas telefónicas, sino con medios como el que hoy estamos teniendo nosotros. El vernos uno a uno, creo que es importante que se empiece a robustecer y a manejar en esta época. La pauta número 2, denominado como administración. La administración del recurso humano. Definitivamente tenemos que tener la forma de poder controlar, identificar, visualizar, incentivar a nuestro capital humano. Todo esto lo tenemos que hacer dotándonos de recursos tecnológicos
y que sirvan para poder llevar a cabo la administración de los mismos, ¿no? Otra forma también de administración que se debe tomar en consideración en las empresas es el de los temas económicos. Definitivamente la forma de comprar, la forma de pagar, hoy se está viendo modificada en todas y cada una de sus formas tradicionales para con este tema de contingencia. La pauta número 3 es el tema de cumplimiento. La vigilancia de las actividades que se asignan a los colaboradores es de suma importancia porque no solo tiene que ver con el dejar una tarea a realizar. La forma en cómo la realiza, la forma en el tiempo que se realiza es importante, derivado de que, bueno, pues no está trabajando en un ambiente seguro, en un ambiente confinado como de oficina, sino está en un medio donde pues susceptible a muchas distracciones. El tema de los logros y metas de objetivos laborales viene directamente relacionado con esta vigilancia. Un colaborador que está siendo coachado tiene más posibilidades de lograr esos objetivos, ¿no? Otro tema de cumplimiento que se debe de tomar muy en importancia son las medidas de seguridad, sobre todo en esta cuarentena, ¿no? Tenemos que estar comunicando constantemente lo que las autoridades están diciendo para que nuestros colaboradores estén en una situación de seguridad sobre lo que se está trabajando en sus labores diarias, ¿no? La cuarta pauta trata de la confianza. Las relaciones de confianza deben ser hoy estructuradas en un canal de comunicación bidireccional y que también tenga que ver hacia afuera de la organización. Hoy estamos confinados en nuestro domicilio, en donde tenemos una cercanía con nuestra familia y esa relación de confianza debe estar diseminada para todo este ambiente. Metas y objetivos reales son una de las situaciones que tenemos que tener identificadas para el esquema de confianza, en donde le tenemos que dejar claro a nuestro colaborador cuáles serían estos mismos, ¿no? Y sobre todo, el manejo de una actitud positiva. Aunque suene trillado, la actitud siempre tiene que ver con el desempeño de cómo se están realizando las cosas. Un colaborador contento siempre dará un porcentaje importante de rendimiento, ¿no? Finalmente, la pauta número 5 habla del objetivo. Debemos de tener bien identificado y claro el objetivo específico. Debemos estar acostumbrados a que este objetivo va a estar cambiando constantemente derivado de cada una de las situaciones nuevas que se presentan conforme va avanzando el tema de la pandemia. Y hoy por hoy debemos de tener esa practicidad de poder cambiar en un santiamén y sobre todo manejarlo con rapidez. Entre más acostumbrados estemos a manejar el cambio y dar una respuesta rápida, este será obtendremos un mejor resultado. Estas son las 5 pautas con las que hemos estado trabajando o hemos estado comentando en este momento. Comunicación, administración, cumplimiento, confianza y objetivo. Pero ¿cómo lo logramos? Bueno, para poder lograr cumplir estas 5 pautas, hoy quiero presentarles Softland MyTeams. Es el software de colaboración que nosotros en Softland estamos publicando, en donde en primer lugar obtendremos una cantidad de información ordenada, podemos tener y facilitar información a nuestros colaboradores. Automatizamos los procesos con el objetivo de crear una estructura efectiva, práctica y ágil para cada uno de los usuarios de la misma. Comprobamos la eficiencia de nuestro personal, es más fácil con alertas, informes, el estado de cómo se está comportando el negocio a través de las actividades generadas para con ellos. La planificación de los procesos está regulada a través de calendarios propios y en conjunto de toda la organización y eso nos permite tener una visualización de forma gráfica de cómo se está comportando y cómo va evolucionando el trabajo día a día, ¿no? Y finalmente el tema de capacitación al personal. Un solo sistema puede, hoy como Softland MyTeams, puede generar la confianza suficiente para poder tener un training eficaz y que les pueda permitir no solo adquirir nuevas habilidades, sino también poder supervisar las que se están asignando. Hasta acá llega la presentación de hoy. Yo les agradezco enormemente su atención
Y bueno, dejo los datos de contacto y les cedo la palabra de nuevo a Jackie, que nos está coordinando hoy el webinar. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias, Alfredo, por estas pautas y por darnos una alternativa para coordinar adecuadamente el trabajo remoto de nuestros colaboradores. Ahora les presentamos a la licenciada Tania Díaz. Tania tiene amplia experiencia como consultora empresarial, trabajando con empresas nacionales e independientes en temas de normatividad, como la capacitación para el cumplimiento de las certificaciones ISO, asesorando y capacitando las áreas de recursos humanos en la implementación de la norma 035. Tania también ha colaborado como coordinadora de calidad para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, certificando a empresas en ISO 9001. Cuenta además con certificaciones y capacitaciones en diferentes áreas para el manejo de los recursos humanos, como el desarrollo de estándares de competencia CONOCER y el entorno laboral favorable de la norma 035. Tania actualmente es consultora empresarial en Estrategia 3 en ISO 9001 y norma 035. Muchas gracias, Tania, por tu alianza con nosotros, Soflan. Un placer tenerte con nosotros. Ya estamos viendo tu escritorio en este momento. Y ahora sí te vemos tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Gracias a Soflan por permitirme compartir con tu audiencia este tema muy importante actualmente, que es el reto de trabajar a distancia y cómo lograr también el compromiso de nuestros colaboradores. Sabemos que en la actualidad es un tema importante porque ha venido a revolucionar obviamente la forma de trabajo de esta pandemia, que sabíamos que o no pensábamos que esto iba a ocurrir a nivel mundial y que iba a transformar la forma de vivir, la forma de trabajar, pero estoy muy contenta de estar participando con todos ustedes y vamos a comenzar con varios puntos de cómo es que interviene la parte de trabajar actualmente a distancia y cómo ha venido evolucionando este tema. Al principio sabíamos que le llamábamos como tal oficina en el hogar, desde el momento en el que podíamos tener la posibilidad de tener internet en casa y de poder trabajar, hacer algún trabajo a distancia como tal. Posteriormente vimos la evolución a una oficina móvil, ya no necesariamente tendríamos que estar en casa, sino con algún dispositivo, ya sea computadora, tablet, e inclusive hasta celular, y mientras tuviésemos esta parte de internet, podríamos trabajar de esta forma a distancia. Pero actualmente ya hacemos esta parte de oficina virtual. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues todos sabemos que esto ya, aparte de que aparecen los teléfonos inteligentes, que existen ya nuevas plataformas, ya hay capacidad de tener información en la nube. Entonces, hemos visto la evolución de cómo trabajar actualmente, de cómo ha venido esta parte de evolución tanto en el trabajo como las mismas habilidades de las personas. Hay que estar constantemente en actualización y considerando temas tecnológicos también para poder hacer crecer nuestra empresa. Y bueno, esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque nos da bastantes beneficios de trabajar a distancia. Y uno de ellos, lo que podríamos considerar, y les puedo puntualizar tres aspectos fundamentales, es la parte de los horarios de trabajo. Actualmente hay un problema. Sabemos que en México ocupamos el primer lugar a nivel mundial en la parte de estrés laboral. Y considero que viene justamente en este momento a ser una gran oportunidad para nosotros para bajar ese tipo de estrés por el tipo de trabajo que podamos generar, por las distancias inclusive a veces que tenemos que recorrer para podernos trasladar a casa y por otro tipo de factores que, bueno, posteriormente podríamos platicarlos. Pero los horarios de trabajo, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente estamos hablando de 8 horas laborales, de las cuales tenemos que considerar cuáles de ellas son productivas y que, bueno, consideramos 8 horas trabajar dentro del centro de trabajo como tal, pero no consideramos todo lo que viene alrededor para poder llegar al trabajo como tal a hacer nuestras labores. Y actualmente esta parte de trabajar a distancia, pues ya estamos en casa, tenemos los recursos necesarios, teniendo recursos necesarios para poderlo hacer. Sabemos que podemos optimizar el tiempo, tener horarios de trabajo efectivos
Y bueno, también existe esa parte de beneficio como el equilibrio personal, ¿no? El equilibrio entre familia, el trabajo, la parte de trabajo también, cómo equilibrar que no exista esa parte de interferencia familia-trabajo y bueno, que no exista ese tipo de situaciones que nos puedan llevar al estrés, que ese es uno de los temas que platica mucho la NOM 035. Entonces, al tener nosotros este tipo de forma de trabajo a distancia como tal, nos beneficia mucho en varios aspectos. En específico, yo solamente menciono estos tres, que es la parte de los horarios de trabajo, el equilibrio personal y profesional, por supuesto, y también la parte de la productividad. ¿Qué tanto somos productivos? No quiere decir que trabajemos 8 horas y que seamos productivos. Ahí es cuando no nos hace match, al menos en México, el que seamos un país con una jornada laboral extensa, con 8 horas aproximadamente de trabajo por la Ley Federal del Trabajo, y que realmente seamos poco productivos. Entonces, cuando tu equipo de trabajo tiene objetivos, tiene responsabilidades definidas y está orientada hacia resultados, podemos lograr esta parte, ¿no? No tener interferencia familia-trabajo, bajar niveles de estrés con los colaboradores, que esto hace que sean más productivos, evitamos ausentismo, bajamos niveles de rotación de personal. Entonces, tenemos muchos beneficios al implementar este tipo de herramientas y bueno, obviamente el darle lugar también a los colaboradores, escucharlos, saber qué tanto y qué necesidades son las que ellos en este momento pues se requieren o necesitan en la circunstancia que estamos viviendo actualmente por la pandemia. Y voy a entrar un poquito en el tema de la situación en la que estamos. ¿Por qué? Porque creo que ha venido a darnos lecciones de vida. Yo creo que hemos platicado que vamos a regresar a una nueva normalidad, a la nueva normalidad. Sin embargo, no sabemos realmente qué es la normalidad. ¿A qué le llamamos una normalidad? ¿No? La vida ya después de la pandemia que tenemos, sabemos que no va a ser la misma. Ha cambiado la forma de trabajo, ha cambiado la forma de interacción con la escuela, con la familia, con los compañeros, con los familiares inclusive, ¿no? Y una de las grandes lecciones que nos va a dejar, obviamente, es la parte de cómo trabajar de forma remota. Y a pesar de que hemos visto, como se los comentaba, la evolución de la forma en la como actualmente estamos trabajando, hay aún así resistencia a la parte del cambio. ¿Por qué? En todos los aspectos. Cambio para la forma en cómo actualmente están tomando los pequeños inclusive clases, la forma en cómo hacemos nuestras compras, la forma, como bien ya habían comentado, la forma de transporte, cómo nos transportamos, cómo hacemos compras, cómo nos relacionamos con la gente. Y bueno, en específico, la forma en cómo nosotros no hemos evolucionado al 100% o hemos querido evolucionar para que nuestra empresa pueda crecer también y que esto, tanto los colaboradores como dueños del negocio, a veces nos da un poquito de miedo el crecer en la forma tecnológica. Y en la parte de tecnología, en la parte de generar procesos, procedimientos, nuevas reglas, nuevas políticas, nos da un poco de miedo el hecho de que tengamos que desarrollar este tema. ¿Por qué? Porque va a mostrar nuestras debilidades, va a mostrar cómo nosotros tal vez no estamos al 100% estructurados o simplemente pensamos que la forma de operar desde hace 15, 20 años va a ser la misma que va a operar toda la vida, ¿no? Y recordemos algunas empresas que lamentablemente justamente por no evolucionar, pues ya no existen, ¿no? Un Blockbuster, hablemos de Kodak, hablemos de nuevas empresas que ahora vienen a revolucionar como Netflix, ¿no? Que todo el mundo conoce, pero que sabemos que la forma de vida, la forma en cómo debemos de trabajar ya no es la misma y cómo también hacer esto, aparte de un cambio tecnológico, cómo hacer el cambio con nuestros colaboradores. Si yo ya estoy convencido como dueño de negocio que sí tiene que evolucionar mi empresa a nivel en cuanto a procedimientos, en cuanto a perfiles, en cuanto a nueva estructura, en cuanto a empezar a documentar, porque algo que veía en varias empresas a las cuales actualmente estoy asesorando es que no tenemos ese análisis, no analizamos y sobre todo no arrastramos el lápiz para ver hacia dónde vamos, ¿no?
Desde el momento en el que hacemos un FODA, sabemos cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, debilidades y amenazas como empresa. Ahí podemos tomar decisiones para saber cómo actuar ante alguna situación, que es algo que nos pasó actualmente con la pandemia. Sabemos que era una amenaza, que era de gran magnitud, obviamente si en un momento dado se presentaría una pandemia como la que actualmente tenemos, y que pensamos que la probabilidad como tal sí era muy baja, pero el impacto nos ha sobrellevado. Realmente nos ha hecho crecer en muchos aspectos, a pasos agigantados, inclusive no estructurados, y que tenemos que empezar a evolucionar, que no sabemos a veces la guía o no tenemos el rumbo hacia cómo hacerlo, ¿no? Entonces, yo los invito a todos ustedes, a todos los que nos están viendo actualmente, a que justamente hagamos ese análisis de cuáles son mis fortalezas como empresa, que vea realmente también cuáles son mis debilidades, para también obtener esas oportunidades, tomar oportunidades y verificar cuáles son las amenazas que tiene, pues obviamente, mi empresa. Una vez que yo pueda realizar eso, hacemos prácticamente ya un programa o un plan de trabajo donde algo importante que debes de realizar es la parte y el compromiso con tus colaboradores. ¿Cómo logras el compromiso con ellos? Tal vez tú ya ubicaste cuáles son tus debilidades, cuáles son tus amenazas, pero aquí algo fundamental es que tú también ubiques cómo vas a hacer el cambio con ellos. Y empecemos con otro tema importante, que es la parte de la cultura corporativa. Como habíamos comentado antes, y también Alfredo lo hizo en su presentación, hay que empezar a sistematizar. Hay que tener, si yo ya tengo esa parte de procesos, ya sé cuál es la transformación que tiene mi producto y mi servicio, pues hay que empezar a sistematizarlo. No hay nada mejor que empezar a sistematizar algo que, como habían comentado, algo que no puedo medir, no lo puedo mejorar. Y no sé si yo tenga indicadores, no sé si yo tenga esa forma en que cuando llega algún colaborador nuevo tenga una estructura de cómo trabajar, de que sus lineamientos estén exactamente igual que los lineamientos de la empresa, que vayan hacia el mismo rumbo. Y bueno, obviamente el hecho de que nos dé el trabajar una estructura, con procedimientos y con una responsabilidad ya bien definida, eso hace que la curva de aprendizaje de nuestros colaboradores pues sea mucho menor, y eso habla también de que la empresa es eficaz, eficiente y pues obviamente es productiva, ¿no? Y el tema de resistencia al cambio, hay que analizar, yo me resisto al cambio, son los colaboradores, es la sociedad inclusive también la que nos está adaptando a ciertos cambios, y yo como estoy como persona, como dueño de negocio, como personal de capital humano, ¿cómo me encuentro? ¿Qué tanto me resisto? Y les voy a decir una cosa, yo sinceramente a veces me resisto un poquito a la parte de tecnología, a pesar de que no soy una persona como mayor, ¿no? Inclusive, pero me ha sorprendido la forma en la que ahorita actualmente estamos creciendo a pasos agigantados en este tema. Las tiendas, la forma de cómo va a funcionar ahora México, el mundo, en cuanto a trabajo, en cuanto a escuela, en cuanto a sector salud, seguridad inclusive, pues ha cambiado mucho, ¿no? Entonces hay que adaptarnos, hay que ser personas que estemos en constante evolución. Sé que no nos gusta a veces el cambio y que pensamos que siempre va a ser igual la vida, pero considero que es muy importante que nosotros tengamos esta parte de no resistirnos al cambio, porque al final de cuentas va a ser un cambio que nos va a dar productividad, que nos va a dar mejor desarrollo y que nos va a dar mucho más evolución, depende de lo que nosotros obviamente queramos, ¿no? Pero pues, ¿qué les puedo recomendar con la parte de cómo conseguir nosotros el compromiso de los colaboradores? Y aquí es un tema también muy importante, porque a lo mejor como dueño de negocio ya sé cuáles son mis oportunidades y también sé cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. Y tal vez una de mis debilidades es justamente la resistencia de cambio con mis colaboradores, pero ¿qué tanto estoy haciendo para lograr el compromiso con ellos? ¿Qué tanto estoy haciendo que estas personas se comprometan con la empresa? Y aquí les voy a dejar 4 puntos importantes que manejamos, o más bien, que ve mucho la NOM 035. Habla de un entorno laboral favorable.
Y posiblemente si a ustedes les pregunto qué es para ustedes un entorno laboral favorable, cada uno me va a dar, de acuerdo a sus intereses, pues diferente tipo de definición de un entorno laboral favorable. Pero les voy a dar estos puntos importantes, que el primero es la parte de sentido de pertenencia. ¿Qué tanto haces tú para que tu colaborador se sienta parte de tu organización? Desde el momento en que llega directamente a tu empresa y tú le mencionas cuál es la misión, la visión, los valores, la estructura de trabajo, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son esos lineamientos, inclusive cuáles son tus valores. Algo que en lo cual tú no puedes creer, no lo vas a poder lograr. Y eso es importante. Si tu colaborador desde el principio no cree en ti, difícilmente es que esté alineado al mismo objetivo que tu empresa. Y ahí no vamos a poder lograr rápidamente ese sentido de pertenencia. Por naturaleza, los seres humanos queremos pertenecer a algo. Queremos pertenecer a la sociedad, a una familia, a una pareja, en este caso, a una empresa también queremos pertenecer. Entonces, analiza qué tanto estás haciendo para que tus colaboradores tengan esta parte de sentido de pertenencia. Hablemos también otro punto de la parte de capacitación. ¿Qué tanto estás capacitando y estás fomentando las habilidades y competencias de tu personal? Si nosotros buscamos estas habilidades y esta competencia con ellos, efectivamente van a poder aportar a la empresa, van a hacer que esta empresa sea más productiva, vamos a generar también un sentido de pertenencia y compromiso con ellos, y lo mejor de todo es que van a estar en un entorno laboral pues adecuado, van a ver un crecimiento personal, inclusive hasta profesional, ¿no? Entonces, es muy importante detectar, realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación, que inclusive lo puedes realizar con este tipo de plataformas. Puedes realizar inclusive algunos indicadores por procesos para ver su nivel de desempeño, y algo para que los puedas empezar a motivar es empezar a evaluar su desempeño y reconocerlos. Por naturaleza también nosotros queremos que nos reconozcan de la misma forma socialmente, que nos reconozcan en familia, que nos reconozcan laboralmente. ¿Qué, qué estrategias son las que actualmente tú tienes para reconocer a tus colaboradores? ¿Lo realizas? ¿No lo haces? ¿Cómo es que tú fomentas esa motivación con ellos? Y es mucho mejor motivar a un colaborador que solamente darle responsabilidades, darle carga de trabajo, darle malas palabras, mala comunicación, ¿no? Tenemos mejores resultados a lo positivo que a las amenazas o que inclusive a la parte de un tipo de violencia que podamos llevar a cabo, ¿no? Que ese es otro tema importante que vemos en la NOM 035. Ok, y otro punto importante también para ver el compromiso de los colaboradores son las cargas de trabajo. ¿Cómo consideras las cargas de trabajo con ellos? ¿Cómo es que están equilibradas? ¿Cómo lo mides? Como les comentaba, una cosa es estar 8 horas activo, ya sea remotamente o bien directamente en un centro de trabajo, pero eso a veces no me da mucho. Si yo no tengo un enfoque, si yo no tengo objetivos y si mi equipo de trabajo no está orientado a resultados. Entonces, seamos productivos y sobre todo seamos empáticos, porque actualmente la parte de carga de trabajo ha aumentado a todos los niveles. El trabajar en casa implica el hecho de que también podamos tener inclusive otro tipo de roles en casa, como ser padres de familia, atender a un adulto mayor, atender nuestras cuestiones personales, inclusive emocionales, y también esta parte de, obviamente, un compromiso con los colaboradores y con, pues, el equipo de trabajo para poder llevar a cabo, pues, el resultado esperado, ¿no? Con la parte laboral. Entonces, la carga de trabajo ha aumentado, por supuesto, y a todos los niveles. Esta solución, pues, es este tipo de software nos da más funcionalidad, nos hace más productivos y también nos ayuda a medir, que eso es lo más importante. El hecho de que podamos medir quiere decir que podemos mejorar nuestros procesos, podemos mejorar nuestras responsabilidades también con los colaboradores, ¿no? Bien.
Y otro punto importante que les quiero comentar es cómo empezar a cumplir. Al menos aquí en México, nosotros tenemos que cumplir con una normatividad, que es la NOM 035, inclusive también la NOM 030, que salió desde hace 10 años, pero que ahorita ha sido prácticamente el boom. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuestiones de seguridad y salud en el trabajo. Como les comentaba, no somos un país preventivo, no hacemos, como empresa, no hacemos un análisis FODO para ver cuáles son mis fortalezas y mis debilidades como empresa. Y el cumplir con una normatividad no nada más me evita multas, sino me trae múltiples beneficios a la empresa, ¿no? Actualmente tenemos que cumplir con una norma que ya entró en vigor desde el 2019, actualmente hasta el 2020. El 23 de octubre entran otros estándares sobre esta normatividad, pero la norma, la NOM 030, que habla sobre la parte de seguridad y salud en el trabajo, se debió de haber cumplido desde hace 10 años. Actualmente tenemos mucho interés por esta norma por las cuestiones que actualmente vivimos, de cómo vamos a regresar a la normalidad en temas de seguridad y salud ya en un centro de trabajo. Y uno de los lineamientos que nos comentan es tratar en lo más posible que podamos como empresa el hacer trabajo remoto, ¿no? El evitar que las personas estemos en centros de trabajo, el tener horarios escalonados, el tener una distancia significativa entre los colaboradores. Pero aparte, para cumplir, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, pues necesitamos evidentemente un plan de implementación, tener un comité, tener personas que sean responsables y que dirijan esto hacia el cumplimiento, obviamente, de la norma, ya sea cualquiera, la NOM 035 o la 30, o cualquier norma que tú vayas a querer implementar, pero es importante tener un plan de acción donde hay responsabilidades, donde hay objetivos, donde hay actividades que realizar y sobre todo donde hay tiempo, donde tú te establezcas un tiempo para poder llevar a cabo esto. Si no te estableces tiempo, solamente son buenas intenciones. Cuando tienes un tiempo y un seguimiento y le estás dando normalmente este seguimiento para poderlo controlar, qué tanto estás avanzando, pues obviamente habla de tener un gran control y de tener un avance significativo en tu implementación de cualquier tipo de objetivo que requieras, ¿no? Y otro punto es la parte de distribución de carga de trabajo, ¿no? Como les comentaba, hay que empezar a distribuir la carga de trabajo, hay que empezar a hacer procedimientos si es que yo no los tengo para poder medirlos, para saber qué tanto puede ser productiva mi gente. Y bueno, tratar de que toda esta parte que yo esté analizando sea por objetivos y resultados, como lo hemos comentado. Definir responsabilidades y actividades en cada uno de los miembros y, bueno, saber qué es lo que me aplica a mí como empresa. Como empresa, qué es lo que yo debo de cumplir por una normatividad oficial mexicana, como son las NOM, y qué también yo puedo empezar a adquirir, como son las normas mexicanas, como un ISO 9001, tal vez como una certificación en 14001, en OSHAS, en cualquier norma que me haga tener esta parte de valor agregado con mi cliente, de que me haga ser más competitivo, de que no solamente cumpla por que me lo está pidiendo una entidad federativa, ¿no? O inclusive hasta mis clientes o mis proveedores, sino hacerlo por mí mismo, por el crecimiento de la organización. Y lo mejor de todo, para que tú puedas llevar a cabo todo esto, no nada más es lo que les acabo de comentar, sino tener protocolos de actuación. ¿Y a qué me refiero con protocolos de actuación? Los protocolos de actuación es qué es lo que voy a realizar una vez que ya analicé todas las deficiencias que tengo, todo lo que me hace falta y todo el crecimiento que me hace falta como empresa, ¿no? Entonces, los protocolos de actuación es, a partir de ahora ya sé que estoy mal, ya sé cuáles son mis debilidades, ya hice un plan de implementación, ya sé qué es lo que tengo que realizar. Ahora me interesa saber cuáles van a ser esas actividades y esos cambios que tengo que realizar. Y ojo, es importante considerar que para hacer un cambio tú necesitas dos cosas importantes, tres cosas importantes. Estar convencido de realizarlo, tú estar convencido como tal de realizarlo, tener recursos económicos y tener recursos humanos y también tiempo. Esto requiere tiempo, requiere empezar con una nueva cultura, requiere capacitar al personal, requiere hacer una inversión, por supuesto, y también requiere tiempo, porque esto no va a ser tampoco de la noche a la mañana, hay que empezar a hacer
esta cultura diferente para la organización y fomentar la idea de cambio, ¿no? Esto también es fundamental, empezar a fomentar la idea de cambio con los colaboradores. Y ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros como dueños de negocio, como consultores, como responsables de capital humano? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que realizar? ¿Qué me corresponde a mí? Bueno, principalmente te corresponde el ser el ejemplo, ¿no? Que es algo fundamental que tenemos que realizar, ser ejemplo. ¿Qué más? Alfredo nos comentaba sobre la parte de comunicación. Es importante establecer canales de comunicación, ya sea individualizados y de grupo. Hay que verificar cómo estoy canalizando mi comunicación con ellos, qué tanto me comunico, permito la comunicación con ellos. Hay una forma establecida de comunicarme con los colaboradores. ¿Cómo es que lo realizo? Habrá cosas que se puedan ser de forma informal como tal, que sean informales, pero hay otras cosas que sí requieran más estructura, más orden, más control. ¿Ok? Activar los mecanismos de trabajo a distancia. Actualmente ya podemos realizarlo. Hay, como lo que es este software, hay herramientas que ya me permiten activar este mecanismo de trabajo para poder ser más productivo, tener comunicación con mis colaboradores, medir obviamente la parte de los tiempos y su productividad y lograr objetivos, que eso es lo mejor de todo. No quiere decir que estando en el centro de trabajo yo logre objetivos, posiblemente estando directamente en casa, trabajar de forma remota, también me ayuda a lograr objetivos, ¿no? Y eso hace que el colaborador pueda estar, obviamente, con la parte laboral, estar con un enfoque laboral, pero también permitirle estar con familia, evitar esta parte de los niveles de estrés por tráfico, por distancias de trabajo, por contacto a veces con proveedores, con clientes, directamente la carga emocional. Entonces hay muchos beneficios por los cuales nosotros hay que activar esta parte de los mecanismos de trabajo a distancia. Otro punto es establecer un programa de contacto profesional y personal con los colaboradores cada cierto tiempo. Empezar a preguntarles, no nada más es la cuestión laboral, también es importante ver cómo están emocionalmente. La norma, la NOM 035, habla mucho de los factores de riesgo psicosocial. Nos habla, sí, de la parte de procedimientos, sí nos habla sobre la parte de políticas, pero algo importante que como tal no menciona, pero que sí es importante que nosotros que lo estemos fomentando es qué tanto estoy verificando el control de las emociones de mis colaboradores. Sabemos que las personas somos emociones, que tenemos que empezar a controlar, que tenemos que entendernos como seres humanos, empezar a ser como empáticos, trabajar la parte de frustración, trabajar la parte de miedo y bueno, el hecho de que yo le pregunte a mi colaborador cómo se encuentra emocionalmente y más sobre todo en este momento, es fundamental, ¿no? Es fundamental saber si no perdió alguna persona cercana por esta enfermedad o a lo mejor sufre de alguna ansiedad o está pasando por un cierto nivel de estrés severo o tiene un síndrome burnout. Entonces hay que empezar a identificar y apoyar a mi colaborador para poder fomentar también el sentido de pertenencia y saber que no solamente es un número, saber que es una persona, saber que hace que crezca mi empresa y que también hacerle saber que me importa como persona, no solamente como un recurso humano, ¿no? Entonces, saber cuál es su situación personal y profesional, eso es muy fundamental que empezamos a realizarlo con nuestros colaboradores. Y otro tema importante es ver cuál es el mensaje que yo le voy a dar a ellos. ¿Qué cambios se van a producir en la empresa? Cambios de estructura, cambios de forma de trabajo, nuevas políticas, cambios de nuevos puestos, inclusive a veces hasta de centro de trabajo como tal. Si vamos a recortar personal, todo hay que empezarles a comunicar. ¿Para qué? Para que esa parte de incertidumbre baje, obviamente, para que ellos no tengan la incertidumbre de si van a tener, obviamente, la misma forma de trabajar, si van a tener el mismo sueldo, la parte de percepción económica. Entonces, son ciertos temas que tienes que manejar con ellos y que sobre todo tienes que empezar a comunicar cada uno de ellos, como tú gustes, ya sea en este caso por tal vez un correo electrónico, por una plataforma, un intranet que te pueda dar esa comunicación directa con ellos, dar comunicados, ¿no? Comunicados de este tipo, de todos los cambios que pueda existir dentro de la organización,
si hay nuevos procedimientos o si hay cambio en ellos, y comunicar y facilitar el nuevo cumplimiento de medidas y restricciones vigentes emitidas por las autoridades locales y las autoridades sanitarias. Eso es importante para que ellos sepan cuál va a ser el nuevo protocolo para empezar a trabajar si es que ya van a regresar al centro de trabajo, o cuáles son los protocolos que deben de realizar desde casa, ¿no? Los lineamientos y el cuidado que ellos mismos pues deben de tener en familia, como persona, como colaboradores. Entonces, también hacer un plan de trabajo por áreas, eso es fundamental. El que tú actives un programa o una comisión para tener un equipo de seguridad y salud y que pueda verificar este lineamiento, el que se esté llevando a cabo todos los lineamientos que nos piden para este regreso a trabajo. Y si no estás regresando a trabajo, pues empezar justamente a activar este mecanismo de trabajo a distancia, pero que sí sea por objetivos y que sí sea algo medible, algo que puedas medir para que lo puedas obviamente mejorar en un futuro. Nosotros en Estrategia te podemos brindar lo que es una asesoría en temas de la NOM 035, en temas de ISO 9001, de donde hablamos justamente de procedimientos, de calidad, de satisfacción al cliente, y también de 19011, donde platicamos, donde vemos las directrices para llevar a cabo auditorías internas, para verificar cuáles son mis áreas de oportunidad como empresa, y pues obviamente saber cuáles son esas debilidades que yo tengo para hacer un plan de acción, ya sea en una normatividad que tengas que cumplir o si en un momento dado quieres ir al siguiente nivel, a nivel internacional, con una certificación en lo que es ISO 9001. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que realizar? Bueno, esta frase me gusta mucho. Aquí considero que es muy importante ser personas que inspiremos, personas que aportemos y que logremos la transformación en alguien más. Por eso les dejo esta frase, que solo hay dos formas de influir en el comportamiento humano, ya sea que puedas manipularlo o que puedas obviamente inspirarlo. Y lo mejor de todo es empezar a inspirar a las personas con el ejemplo. Es mejor empezar a inspirarlo como tal, como el ejemplo y como esa parte de no resistirme al cambio, ¿no? Hay que empezar a hacer una transformación con nosotros en todos los niveles personales y profesionales. Estamos en el momento de empezar a evolucionar. ¿Qué nos va a dar esta parte de evolucionar? Pues obviamente empezar a tener otro tipo de comportamiento, tener nuevas habilidades, nuevos hábitos inclusive, ¿no? Entonces, yo te dejo esta frase porque sí es importante que para influir con alguien más, pues con el comportamiento humano, ya sea de mi familia o de mi pareja o de incluso mis colaboradores en este punto, pues es importante empezar a inspirarlo y no empezar a la parte de una manipulación. Es muy importante la parte de inspiración. Y por último, bueno, pues quisiera agradecer a todos ustedes por estar en este webinar, por la invitación de Softland de Estrategia para considerarnos en este webinar. Yo les deseo a todos ustedes un feliz aprendizaje y una exitosa transformación. Siempre he pensado que los conocimientos se deben de compartir para que puedas transformar a los colaboradores, a las personas, inclusive los negocios como tal, que puedas hacer esa parte de transformación. Si nosotros no transformamos algo, lamentablemente no estamos creando algo, no estamos haciendo algo. Por eso nosotros en Estrategia tenemos 3 pilares importantes: el crear, el transformar y mejorar. Para cualquier situación personal, profesional, empresarial, hay que empezar a crear, hay que empezar a innovarnos y transformar, lograr una transformación en mis clientes, lograr una transformación en la persona que está creyendo en mí. ¿Para qué? Para que tenga una mejora, ¿no? Y evitar estar estancados en cualquier nivel. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Tania, por estos lineamientos y consejos. Definitivamente una de las conclusiones a las que llegamos en este seminario web es la importancia de la sistematización y la comunicación sobre todo. Entonces, pues no queremos dejar de invitar, antes de pasar a la sección de preguntas, invitar a todos nuestros asistentes a que vean en acción este software Softland My Teams, que les va a permitir sin compromiso ver
realmente cómo un líder y cómo un colaborador puede manejar horarios, llevar un control de las tareas y tiempos invertidos con el fin de mejorar esa dinámica de trabajo. Softland My Teams es la herramienta que garantiza el home office de tus colaboradores. Y por otro lado, para todos los asistentes, si tienen problemas con su nómina, desean pagar a sus colaboradores desde casa, tenemos precios únicos y sobre todo tipos de cambio especiales para los asistentes de este webinar. Así que vía chat les estamos dejando los datos de Softland México de manera que puedan acceder a esos montos especiales y tipos de cambio especiales. Sin más, nos vamos a la sección de preguntas. Ahora que vemos a Tania y Alfredo ya por acá. Primero, y para Tania, nos consulta Francisco, ¿cuánto tiempo debe dedicarle el colaborador al trabajo a distancia que sea de forma eficiente sin causar fatiga laboral? Ahí mencionaste algo al respecto, pero tal vez sí podemos darle al Francisco algunos lineamientos puntuales. Sí, en específico, no hay como tal un periodo como para poderle dar o saber si tiene o no tiene fatiga. Aquí lo que podríamos nosotros considerar es que tus objetivos o que tus responsabilidades por área estén bien definidas, que obviamente tengamos esa parte de interacción con ellos, de una cierta comunicación con ellos, que estén orientados a la parte de objetivos. Y tal vez sí, si estamos hablando de medir tiempo como tal, mucho va a depender del tipo de actividad que realice también tu colaborador. Entonces, es muy aventurado poderte dar un resultado, una respuesta de cuánto tiempo sería lo ideal para que no tenga fatiga tu colaborador, porque inclusive son otro tipo de factores que también influyen para que un colaborador pueda estar estresado, ¿no? Entonces, no necesariamente hablemos del tiempo, sino hablemos de que esta persona tenga sentido de pertenencia, sepa manejar obviamente sus emociones, sepa trabajar por objetivos orientado a resultados y que también nos pueda brindar esa información y esa comunicación directa, que tú le permitas a tu colaborador el hecho de que sea una persona que pueda innovar, que pueda crear, no jugar con la autoestima de ellos, tener una violencia laboral contra ellas tampoco es lo mejor. Entonces son muchos factores que intervienen para que nosotros podamos considerar si un estrés, si un colaborador está estresado o tiene ciertos niveles de ansiedad. Es muy aventurado saber que solamente por cuestiones de carga de trabajo sea uno de los factores por los cuales tenga este nivel de estrés o de ansiedad, ¿no? Totalmente, justamente alineado con esta temática nos indican también parte de los asistentes, la gente se queja de trabajar mucho más en casa que en el trabajo. ¿Cómo medir ese proceso y cómo ayudamos a los colaboradores en esa dinámica? Sí, es justamente lo que les comentaba, el hecho de que estamos en casa, pero tenemos obviamente otros roles en los cuales nosotros no nada más intervenimos como colaboradores, sino como padres de familia, como cuidadores de un adulto mayor, como cuidadores de nosotros mismos, obviamente. Estamos al pendiente de muchos factores externos también. Entonces, las cargas de trabajo sabemos que han aumentado. Por eso les recomiendo a todos los dueños de negocio que tengan muy importante establecido las responsabilidades de los colaboradores, empezar a sistematizar y empezar a orientar tu trabajo hacia resultados, hacia ciertos objetivos. No podríamos considerar que solamente en casa tenemos esta parte de carga laboral. Sabemos que también el centro de trabajo, y habrá trabajos en los cuales lamentablemente no podamos trabajar a distancia, tengamos que ir directamente al centro de trabajo, transportarnos y demás, pero si estamos en casa, hay que tener un plan de trabajo con ellos. El hecho de que tú les consideres y ya tengan ciertos horarios para a lo mejor una rutina, ¿no? Una rutina diaria donde ellos tengan que entregar algún reporte semanal, donde chequen obviamente el tiempo en el cual están conectados, donde ellos puedan tener 4 horas productivas, pero al 100% para trabajar. Son varias estrategias que se puedan considerar, pero esto va a ser de acuerdo a cada organización. No podemos dar como tal un instructivo
para que tú lo puedas llevar a cabo, una receta que todos tengamos que seguir, porque va a depender del tipo de trabajo, de la actividad a realizar de la misma persona, de su rol, obviamente, que pueda tener dentro de la empresa. Entonces, son muchos factores que tienes que realizar. ¿Y qué te lo va a dar? El hecho de que tú analices cómo es tu macroproceso. ¿Cuáles son todos esos los procedimientos que tú tienes que realizar para dar una transformación de un producto o un servicio? Entonces, primero tienes que aterrizar la operatividad de la empresa, empezar a realizar procedimientos y de ahí, pues ya empezar a hacer una estructura de trabajo con cada uno de ellos y tener un programa de actividades, responsabilidades y de tiempo. Gracias, Tania. Y bueno, somos conocedores que no todos de repente funcionamos con el trabajo a distancia. Alineado con esto, también Gustavo nos dice, me gustaría saber si como empresa tendríamos que considerar alguna habilidad o competencia indispensable para que los colaboradores hagan home office. Considero que no es necesario que nosotros tengamos que realizar este tipo de análisis. Yo creo que todos realmente podemos hacer este cambio, pero mucho va a depender de cómo generamos nosotros el mensaje a mi colaborador, ¿no? El cómo yo le llevo este mensaje, si es una imposición o si es un beneficio. Yo lo tengo que ser parte del proceso. Entonces, si tú como empresa llegas de cualquier cosa, ya sea un software, ya sea la implementación de una norma, una auditoría, lo que tú quieras, si llegas a imponer obviamente con tu colaborador, aquí lo importante es que tal vez no vaya a ser la misma forma de participación de él o va a estar muy resistente al cambio y lo sabemos. Entonces, lo que tienes que hacer es que tu colaborador sea parte del proceso, que él mismo vea cuáles son los beneficios que él va a obtener como persona, no como empresa, como persona principalmente. Y de ahí, pues obviamente va a ir al otro beneficio que es la organización, pero que él sepa cuáles son los beneficios que va a obtener al empezar a implementar, en este caso, un software o empezar a producir a documentar sus procedimientos. Él tiene justamente que empezar a ver esa parte de beneficios. ¿Cómo lo tienes que hacer? Empezar a sensibilizar a tu colaborador. Él no tiene tal vez ninguna o no tendría que tener alguna capacidad o alguna habilidad. Tú la tienes que empezar a desarrollar con la parte de sensibilización, ¿no? Perfecto, Tania, entendido. Y bueno, también tenemos, Sandra nos dice, soy un gerente sin experiencia en dirigir equipo humano vía remota. ¿Qué recomendaciones iniciales puedes darme para no ser percibida como controladora? Sí, justamente es lo que te comentaba, el hecho de que tú hagas parte del proceso a tu equipo de trabajo. La frase que te había comentado es muy importante, el que tú empieces a inspirar, a que empieces obviamente a imponer. Al ser humano hay que empezar a educarnos, obviamente, en todos los aspectos. Y algo importante que te recomiendo es que primero planees cuáles son los objetivos de tu área, que especifiques principalmente cuáles son los objetivos de tu área y hacia qué punto quieres llegar, cuáles son los resultados esperados que tú tienes. Veas cuáles son los recursos que tienes actualmente, si tienes recursos humanos, cuántas personas, cuántos procedimientos puedes realizar, cuál va a ser la transformación que tú quieres dentro de tu departamento. A lo mejor en la parte de capital humano tienes diferentes objetivos, uno reclutamiento del personal, otro la parte de capacitación, otro es el pago a tiempo de nóminas, no sé, identifica cuál es el objetivo de tu área, eso es principal, cuál es tu objetivo como gerente. Y de ahí empezamos a realizar objetivos ya individuales y verificas cuáles son tus recursos, qué recursos tengo, y a partir de ahí haces un plan de trabajo. Tú fomenta esa parte de confianza con los colaboradores, es importante confianza, comunicación, respeto y que vaya muy orientado a objetivos, que no sea algo como lo acabas de comentar, ¿no? Que no sea algo controlador. Y sobre todo, retroalimenta a tu personal, retroalimenta a tu equipo, qué están haciendo bien, qué no estamos haciendo bien para poderlo mejorar y establece metas que sean objetivas y que sean claras y que sobre todo que sean reales. Muchas veces, te voy a poner un ejemplo, tal vez en el departamento de ventas decimos, tenemos que aumentar un 75% en nuestras ventas.
Tal vez eso es imposible. Desde ese momento, tu colaborador te va a decir, no lo voy a lograr, ¿no? Y no va a ser ni siquiera el mínimo esfuerzo. Si tú estableces una meta realista donde digas, voy a aumentar las ventas a un 15%, un 10%, tal vez eso sí sea mucho más factible para tu equipo de trabajo y ellos van a ver que es una meta realista. Y dale sobre todo los elementos necesarios para cómo lograrlo. ¿Qué recursos tengo para poder lograr esta meta que me acaban de decir? Y haz el reconocimiento de tus colaboradores. Haz un reconocimiento, no necesariamente es económico, muchas veces nos gusta un correo electrónico de felicidades, me gustó tu presentación, felicidades, logramos un objetivo, felicidades, fuiste el colaborador del mes, ¿no? Hay muchas estrategias que tú puedas ir realizando para lograr la colaboración con de tu equipo de trabajo. Pero definitivamente no hay que empezar a imponer, hay que empezar a inspirar y hay que tener una estructura de trabajo, de la forma general a lo particular. Gracias, Tania. Gracias a ustedes por sus consultas. Para Alfredo, nos consultan cuáles son las ventajas de manejar el trabajo a distancia con un programa o sistema en la nube. ¿Es seguro para la empresa? Claro, pues definitivamente se consideraría seguro, dado que ahora todas las transacciones de carácter importante como las bancarias se manejan en esta misma plataforma, en la plataforma web. Entonces, sí considero que se pueda manejar un tema de seguridad importante con la plataforma. Gracias, Alfredo. Por otro lado, para Tania, nos indican, ahora que decías el tema de reconocimiento, Tania, ¿recomiendas tener seguimientos grupales o con todo el equipo o son más seguimientos individuales? ¿Y cómo hago para no interferir con el trabajo del día a día, ¿verdad? Porque si sumamos, y entiendo la duda, porque si sumamos pues un seguimiento, otro seguimiento, más la dinámica normal, ¿cómo recomendarías que se haga ese reconocimiento o ese feedback a los colaboradores sin interferir con el trabajo per se? Aquí directamente podrías tú tener una evaluación de feedback como tal, donde tengas ciertos indicadores, qué es lo que voy a medir, qué es lo que voy a retroalimentar con mi colaborador en tiempo, en proactividad, en iniciativa, en resultados. Y que lo más recomendable es que tal vez lo hagas mensualmente, este tipo de reconocimiento o de retroalimentación con tu equipo de trabajo. De forma individual, pues tal vez a los resultados a lo mejor del rango mayor y el rango menor ya les des una atención como más personalizada, una felicitación obviamente personalizada a la persona que logró estos indicadores o que tuvo buen feedback y a la persona que está a lo mejor con un poquito de dificultad para lograr sus resultados, pues sí te recomiendo que sea una entrevista directa, qué es lo que tiene, qué es lo que le ocurre, tal vez son los recursos que no se le brindan, tal vez no sabe cuáles son sus responsabilidades y actividades, no están bien definidas, inclusive cuestiones personales. Si tú puedes optar por apoyarlo, en la norma hablamos de la parte de apoyo social, en la NOM 035 habla sobre la parte de apoyo social, habla sobre el que tú identifiques a un colaborador si es que está sufriendo un acontecimiento traumático severo. Si ocurre dentro de tu empresa o por motivo del centro de trabajo, pues obviamente es tu responsabilidad al 100% atenderlo. Hay muchas cuestiones que tú puedes identificar, pero es importante hacer una entrevista directamente con tu colaborador en dado caso de que no tenga pues el resultado esperado. No son muchos indicadores. Puede ser, como comentaba, que no tenga recursos, que no esté bien definida la responsabilidad, si no sepa cuál es el resultado que tú esperas. Inclusive puede ser que tú seas como persona, tengas un liderazgo negativo y es difícil a veces aceptarlo, pero tal vez yo no le estoy dando la comunicación adecuada o la confianza al colaborador, o inclusive pueden ser, como les comentaba, cuestiones ya personales, ¿no? Gracias, Tania. Bueno, esperamos que esos consejos nos sirvan también para manejar y administrar mejor el trabajo de nuestros equipos. Tania, si puedes repetir tal vez tus contacto, dónde te pueden contactar para el coaching que mencionaste. Sí, claro. Les voy a dejar mi correo electrónico, es t.diaz
estrategia3mx.com. Ahí me pueden contactar o bien vía WhatsApp al 5581-012862. E inclusive podríamos considerar un diagnóstico gratuito para tu empresa. Si me mandas un correo electrónico o un WhatsApp, hacemos un diagnóstico en línea y vemos cuáles son estas deficiencias o cómo podemos nosotros apoyarte en tu empresa, ¿no? ¿Qué es lo que tú requieres? Es un diagnóstico gratuito para las personas que estén interesadas y que puedan mandar pues un WhatsApp o un correo electrónico a la información que les acabo de compartir. Muchas gracias, Tania. Y bueno, para finalizar este webinar, que son ya las 11 de la mañana, ¿cómo funciona el pago de nómina a distancia que mencionaron? ¿Se acoge a las disposiciones legales mexicanas? Tal vez, si nos apoyas con esa duda. Sí, con mucho gusto. Todo nuestro software está alineado al tema de disposiciones fiscales y legales de México. Es un programa que tiene mucho tiempo instalado en el país, así es que no cuenta con ninguna problemática de implementación, sobre todo de cálculo. Está totalmente alineado a nuestras disposiciones legales y fiscales. Muchas gracias, Alfredo. Y bueno, retomando, si tienen dudas también sobre nuestro software o cómo comunicarse con Tania Díaz, por favor, ahí les dejamos también nuestro contacto, WhatsApp, quienes también nos hagan, y bueno, tenemos precios especiales para los asistentes a esta sesión, así que quienes nos escriban también pues van a recibir un tratamiento especial, tipo de cambio especial y precios especiales en su acceso 24/7 a su nómina o al trabajo con sus colaboradores. Sin más, tal vez, Ale, si me ayudas a pasar a nuestro slide de contacto. Y bueno, para ir haciendo cierre de esta sesión, básicamente, pues queremos agradecerles profundamente a todos ustedes asistentes a este seminario web de parte de Softland México y Estrategia 3. Desde ya pueden descargar las presentaciones de Alfredo y Tania en su panel de control. A su derecha van a encontrar una sección que dice documentos 2 de 5. Van a poder encontrar pues los consejos de Alfredo y de Tania que hemos compartido hoy, de manera que también la puedan compartir con sus equipos. Al finalizar les pedimos llenar una breve encuesta. Esta se va a presentar en sus pantallas cuando finalicemos la sesión o cuando ustedes finalicen sesión. Esto con la finalidad de responder posibles dudas o si desean que los contactemos con cualquier duda del contenido o las soluciones de Softland o de Estrategia 3. Posteriormente, es decir, mañana, les haremos llegar la grabación de este webinar. Muchas gracias. Estaremos atentos a sus mensajes al WhatsApp 5541911105 y deseamos que pasen un muy buen día. Muchas gracias, Alfredo y Tania, por su esta mañana. Muchas gracias, buenos días. Que estén muy bien. Bye.